El crecimiento de la producción real en julio del 2021 en su variación anual fue del 20,1%, acompañado de un crecimiento de las ventas reales del 20,8% y del empleo manufacturero del 5%, casi que en su totalidad expresado por un crecimiento del empleo temporal. Estos crecimientos en producción y ventas son lo suficientemente robustos para garantizar crecimientos bienales positivos que respectivamente para producción y ventas reales son del 10,1% y del 10,5%. Desafortunadamente, el crecimiento del empleo en su variación anual del 5% explicado por empleo temporal no es lo suficientemente fuerte como para corregir la contracción tan importante que vimos en el año de pandemia y por eso la variación bienal del empleo manufacturero entre julio de 2019 y julio de 2021 es del menos 3,7%. La dinámica del sector manufacturero en el mes de julio del 2021 está impulsada por la mayor vida urbana de los habitantes de las principales ciudades del país. Eso significa que la elaboración de bebidas, sobre todo estimulada por el crecimiento de comercialización y de ventas de bebidas de tamaño personal, no solo de bebidas no alcohólicas, sino también de bebidas alcohólicas por la reactivación de los eventos deportivos, así como la refinación para la generación de combustibles que utilizan los vehículos particulares de los habitantes de las principales ciudades del país, así como la confección de prendas de vestir en la medida en que muchos de nosotros estamos retornando a la presencialidad en nuestra actividad económica, han sido los principales determinantes para explicar ese crecimiento de la producción. Antioquia y Cundinamarca son los principales dominios geográficos que se encuentran explicando la dinámica no solo en el mes de julio, sino también en el año corrido, en donde recordemos que el crecimiento del año corrido del sector manufacturero es del 16,8% y nuevamente tenemos a los departamentos de Cundinamarca y Antioquia explicando una buena parte de ese crecimiento. Es importante resaltar que todavía incluso en la variación año corrido y en la variación de 12 meses estamos viendo un aporte negativo del departamento del Cauca por las principales afectaciones que tuvieron en materia de la elaboración de azúcar y fabricación de papel como resultado de los efectos del paro nacional en el mes de mayo. El índice de producción industrial es una medida que nos permite ver de forma sintética al sector industrial ampliado. Es decir, que vemos aquí la dinámica de la actividad manufacturera combinada con el suministro de electricidad y gas, con la captación y tratamiento de agua y con la explotación de minas y canteras, en donde fundamentalmente petróleo, gas y carbón son los determinantes de la dinámica de esta subrama del indicador de producción industrial. El indicador crece al 13,5% anual en el mes de julio del 2021 comparado con julio del 2020. Crece al 8,7% cuando agregamos la actividad manufacturera de servicios públicos y explotación de minas y canteras en los 7 primeros meses del año 2021 comparados con el mismo periodo del año 2020. Crece estructuralmente y por primera vez desde marzo de 2020 al 1% en su ventana de 12 meses, que es una medición robusta y estructural del avance del sector industrial del país. Y finalmente, en julio del 2021, ese crecimiento del 13,5% es lo suficientemente robusto para generar una variación bienal del 1,4%. En julio, las ventas reales tuvieron un crecimiento anual, es decir, comparando julio de 2021 con julio de 2020, del 26,9%, que lleva a que en el año corrido el agregado de las ventas de comercio minorista y de vehículos esté creciendo al 19,5% en su variación anual, que a su vez se convierte en una variación del 5,4% bienal, es decir, cuando comparamos las ventas del comercio minorista en 7 meses de 2021 contra 7 meses de 2019, con lo cual estamos viendo una recuperación
supremamente robusta en relación con los niveles de ventas reales que observábamos prepandemia, es decir, en el año 2019. La economía de la mayor movilidad ha sido determinante para las ventas de comercio minorista. Eso significa que la venta de combustibles, vehículos, motos y de prendas de vestir han sido en buena parte el impulsor del crecimiento de las ventas reales del 26,9% y también del crecimiento de las ventas reales en los 7 primeros meses del año, es decir, del 19,5% anual y del 5,4% bienal. Mientras en julio de 2019 solamente el 1,1% de las ventas nominales minoristas habían sucedido por canales electrónicos, vimos cómo rápidamente en julio de 2020 tuvimos un máximo histórico en donde el 7,5% de las ventas nominales minoristas sucedieron por canales electrónicos, pero desafortunadamente estamos observando un retroceso casi a la tercera parte de ese máximo histórico que vimos en julio del 2020 y solamente el 2,5% de las ventas nominales minoristas de julio de 2021 sucedieron a través de canales electrónicos. Analizamos individualmente 18 subsectores relevantes del sector servicios en el país, en donde la buena noticia es que tenemos a los 18 subsectores con crecimientos anuales positivos en sus ingresos nominales. No obstante, todavía 5 subsectores están presentando contracciones bienales de sus ingresos, fundamentalmente asociadas con las actividades de edición, la programación de películas cinematográficas y de programas de televisión, la publicidad, las actividades administrativas y de apoyo, excepto call center, y la educación superior privada. Como es natural, todas estas actividades son aquellas que han tomado más tiempo de poder recuperarse frente al levantamiento de restricciones, específicamente en programación y publicidad. En el tema del sector de edición vemos una disminución del consumo de libros que están siendo sustituidos por productos electrónicos y en el caso particular de la educación superior privada, pues frente a la baja demanda de matrículas en el periodo de pandemia, todavía vemos que los ingresos bienales de la educación superior privada en julio de 2021 comparados con julio de 2019 presentan una contracción del menos 7,4%. Cuando nosotros queremos analizar el sector hotelero, tenemos que leer en conjunto las variaciones anuales y las bienales. Por eso, en primer lugar, los números relativamente exorbitantes que observamos en las variaciones anuales de los ingresos reales en julio del 2021 del 889% y del crecimiento del personal ocupado anual entre julio de 2020 y julio del 2021 del 17,4%, no logran ser lo suficientemente robustas como para retornar a niveles de julio de 2019. Tanto es así que cuando analizamos las variaciones bienales de ingresos y personal ocupado, estamos viendo todavía en julio de 2021 una contracción del menos 19,6% de los ingresos reales comparados con julio del 2019 y sobre todo una contracción del personal ocupado del menos 32,8% cuando comparamos la planta de personal hotelero en julio de 2021 con aquella que teníamos en julio de 2019.